Saludos a todos los televidentes que nos están viendo. Vamos a comenzar una nueva etapa en el Am Israel, el último mes del año, que es el mes de Elul. Aquí en México decimos, Elul es el último mes del año, el mes más importante en el Am Israel, en la cual Jajamim le llaman Hodesh Arahamim, el mes de la misericordia, el mes en la cual Dios se acerca a nosotros para poder reflexionar y que cada persona analice sus actos para poder corregir, arrepentirse y dar una nueva etapa en su vida, superarse y tratar de buscar la manera de lo que le llamamos hacer teshuvah, retornar a ese camino que Dios espera de cada uno de nosotros. Uno de los ejes centrales de este mes, sabemos que el mes de Elul está compuesto de 4 letras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Esto significa Elul, pero si vamos a tratar de dividir cada letra, nos va a salir una frase muy importante que es la que vamos a hablar el día de hoy. Ani ledodi, vedodi li. Ani, Aleph, ledodi, Lamed, vedodi, Vav, li. ¿Qué quiere decir? Yo para mi querido y mi querido para mí. El tema que vamos a tocar el día de hoy es, me gustaría analizar ese concepto de lo que es Ani, yo para mi querido y mi querido para mí. ¿Por qué enfatizamos ese concepto de Ani? Cuando una persona habla de el yo, normalmente no se escucha en conceptos y en términos generales algo muy positivo. Una persona normalmente debe de trabajar sobre la humildad. La persona debe de sentir que Dios nos presenta oportunidades para poder hacer las cosas, mas no enfatizar el yo, el que mira, yo lo hice, yo hablé, yo puse, yo quité. Ese no es el punto que Dios espera de nosotros. Dios espera que siempre las cosas las podamos llevar a cabo con esa humildad. Quiero destacar y tratar de entender cuál es el concepto de Ani ledodi. Yo para mi querido. ¿Qué significa ese concepto yo para mi querido? Igualmente hay una Mishnah en Pirkei Avot que destaca una frase muy importante que la persona debe de siempre sentir en su corazón. La Mishnah en Pirkei Avot nos destaca y nos dice que la persona siempre debe de sentir en el corazón esa responsabilidad en la cual debe de tomar acción y debe de tomar siempre la responsabilidad sobre sus actos. La Mishnah en Pirkei Avot dice, Imen ani li, mi li. Imen ani, si yo no me preocupo por mí, mi li. ¿Quién se va a preocupar por mí? Ani, otra vez vuelve a destacar la Mishnah en Pirkei Avot, si yo. ¿Cuál es ese concepto y cuál es esa idea de destacar el ani, el yo? Por otro lado, hay otra frase en Masechet Sukkah en la cual dice, Im ani kan, akol kan. Si yo estoy aquí, todo está aquí. Así solía decir Hillel HaZaken. ¿Qué significa otra vez ese énfasis, esa palabra ani? Si yo estoy acá, todos están aquí. ¿Qué es ese concepto de ani? Cuando normalmente la persona debe de tratar de conducirse con esa humildad y por otro lado destacamos el ani, el yo. ¿Cuál es ese énfasis de ese concepto de ani? Ese va a ser el tema que queremos, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, desarrollar el día de hoy para todos ustedes. Vamos a estudiar una historia en la Gemara en Masechet Avodah Zarah, en el Talmud, en la página 17, lado A. La Gemara nos cuenta sobre un personaje que realmente no era un personaje conocido, era un personaje, desgraciadamente, no con su conducta adecuada. Él se llamó el Azar ben Durdaya. Este hombre, desgraciadamente, tuvo todas las desviaciones que Haz Shalom, una persona puede llegar a tener si no se cuida.
no dejó ningún pecado y principalmente las desviaciones sexuales que él tuvo fueron tremendas, a tal grado que nos cuentan los jajamim que él estuvo dispuesto a hacer lo imposible para poder llegar a una mujer que estaba cerca, lejos de él, a una isla muy lejana, y cuentan los jajamim que él logró pasar 7 ríos para poder llegar con esta mujer y poder hacer la averá, hacer el pecado. Entre paréntesis, dicen nuestros sabios, como ya explica el famoso Maharal Miprag, que cuando hablamos nosotros de ríos, se refiere no nada más físicamente que pasó 7 ríos. Los ríos manifiestan un obstáculo que no puede pasarlo uno de manera fácil. Tiene que buscar la manera cómo cruzar y cómo poder llegar al otro lado. El río representa un obstáculo y él pasó 7 obstáculos. Esto significa que normalmente la persona llega a tener educación, llega a tener un poquito de vergüenza, llega a tener tal vez un poco de temor al cielo, a la gente. Él logró, o más bien dicho, traspasó los 7 ríos, los 7 obstáculos que hay. El número 7, ya como explica el Maharal Miprag, representa el número natural. Los 7 días de la semana representa la naturaleza. Lo que normalmente una persona tiene obstáculos de manera natural que no le permiten, hay veces, hacer el pecado, o más bien dicho, le obstruyen o lo detienen que no haga el pecado. Esta persona rompió todos los obstáculos, no le interesó absolutamente nada y logró llegar con esta mujer para hacer el pecado. Cuentan nuestros sabios que cuando él llega con ella, al final ella le comenta una frase, y aquí viene principalmente el tema. Le dice ella a él: ¿sabes qué? Así como hay aires que salen y no regresan, igualmente también tú, el Azar ben Durdayá, eres un hombre de que ya no tienes corrección. En ti ya no hay teshuvá, ya no hay manera que puedas regresar al camino correcto, al camino adecuado. Hay, como dicen aquí en México, ya estás perdido, no tienes manera cómo corregirte. ¿Está bien? Aparentemente, el Azar ben Durdae, después de haber pasado todos los obstáculos, o más bien dicho, después de haber violado todos los puntos de educación, de disciplina, pues ya, ¿qué podemos esperar de él? Sin embargo, él, cuando escuchó estas palabras, le entraron como un veneno, le entraron en su corazón y se puso a reflexionar y dijo: ¿cómo una mujer que está dispuesta a que pequen con ella me dice estas palabras? Como que algo me quiere mencionar, algo quiere que yo reflexione. Y él comprendió esas palabras y realmente lo puso a recapacitar, y como decimos acá, la dejó como la del pueblo, vestida y alborotada. Dejó el pecado, la abandonó. Entre paréntesis, Dios, por más lejos que la persona esté, Dios, por más pecador que esté el hombre, con todo y eso, siempre va a buscar las 1001 maneras para que el hombre recapacite. Aún en una situación tan grave, tan indignante, degradante, que una persona puede llegar a ese pecado, con todo y eso, Boreolam no dice: ya, que haga lo que quiera, sino siempre Dios va a estar preocupado de alguna manera y con una palabra, a ver si recapacitas. Analicen este punto y se van a dar cuenta qué tan maravilloso es que Dios, aún en las situaciones más bajas que hay, siempre va a buscar que despiertes y que abras una puerta en tu corazón. Y así fue. El Azar ben Durdayá abrió su corazón y comenzó a recapacitar. Abandonó a esta mujer y se fue a un lugar donde realmente estaba él solo, y en ese momento, cuando estaba él recapacitando, mira
las montañas, mira los valles, mira el cielo, mira la tierra, mira el sol, mira la luna, mira todos los planetas. Y en ese momento él se pone a reflexionar y empieza a recordar todo su pasado. Y como decimos, se agarró los pelos y empezó a decir, ¿qué hice? ¿Qué he hecho hasta ahorita? ¿A qué me he dedicado? Nada más al puro placer, nada más al cuerpo. No es posible. ¿Qué ha sido de mí? En ese momento Elazar ben Durdaya sintió una angustia tan profunda que levantó su mirada y dijo estas palabras: Harim ugbaot, montañas, valles, bikshu alay rahamim, pidan por mí misericordia, por favor, ayúdenme. Y le contestaron los Harim ugbaot, las montañas y los valles, en sentido figurado todo obviamente, le contestaron: hasta que vamos a pedir por ti, vamos a pedir por nosotros primero. Cuando él se dio cuenta que no le contestan, se dirigió en ese momento al cielo y a la tierra y le dijo: cielo y tierra, bakshu alay rahamim, pidan por mí misericordia. En ese momento le contestan lo mismo: hasta que vamos a pedir por ti, vamos a pedir primero por nosotros. Posteriormente se dirigió al sol y a la luna y dijo las mismas palabras: bakshu alay rahamim, pidan por mí rahamim. Y le volvieron a contestar lo mismo. Se dirigió a los planetas, a las estrellas, y otra vez le volvieron a contestar lo mismo. Aparentemente, esta frase del Talmud, esta historia, no se entiende muy bien. ¿Qué significa que el Elazar ben Durdae le pidió a las montañas, le pidió al sol, a la luna, a la tierra? ¿Qué significa esto? Es más, ¿por qué no le pidió directamente a Dios? ¿Por qué no habló con el Creador? ¿Por qué tuvo que hablar con las montañas, con los valles, con el cielo, con la tierra? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué nos viene a enseñar el Talmud? No es nada más una simple historia. Hay un mensaje maravilloso. Y ese es el tema que Bezrat Hashem queremos, primeramente Dios, despertar en nuestro corazón. La idea principal es la siguiente: la naturaleza del ser humano, en términos generales, es que normalmente trata de no asumir una responsabilidad y de no reconocer que tuvo un error. ¿Qué nos pasa? Hay veces le dicen: ¿por qué llegaste tarde? Y la persona dice: es que el tráfico. O hay veces pasa que la persona le dice: ¿por qué no pagaste? Ay, es que no tuve tiempo. Siempre buscamos algún pretexto, y escuchen bien la palabra, buscamos a qué echarle la culpa. ¿A quién o a qué? Él tuvo la culpa, el tráfico tuvo la culpa, la ocupación del tiempo, mis cosas personales. La persona no aprende a decir: me equivoqué, no tomé la responsabilidad adecuada. La naturaleza del ser humano es no sentirse mal que él hizo algo negativo. La naturaleza es: yo estoy bien y otras cosas fueron las que me provocaron este asunto. En otras palabras, no tomamos responsabilidad sobre nuestros actos. Así es la naturaleza de cada uno de nosotros, en términos generales. Y lo entiendo, psicológicamente, nadie se quiere sentir mal. En el corazón, todos nos queremos sentir bien. Y por eso, al justificar nuestras malas acciones, nuestros errores, nuestras desviaciones, las justificamos con otra cosa, así yo me siento bien y de alguna manera no avanzas, no corriges. Viene la Gemara y nos enseña: Elazar ben Durdae no se dirigió a Dios, él se dirigió a todas aquellas personas que según él pueden ser la causa de su desviación. Primero se dirigió a las montañas, a los valles. Los jajamim destacan en ciertos lugares que la palabra harim es del mismo verbo, del mismo concepto de horim.
Horim quiere decir nuestros padres, aquellos que nos educaron, aquellos que nos pusieron la disciplina. Fíjense qué interesante. El Azar ben Durdaya dijo, Harim Ugbaot, papá y mamá, pidan por mí misericordia. ¿Qué quiere decir pidan por mí misericordia? Tal vez ustedes son los culpables el por qué yo estoy en este camino. Si ustedes me hubieran educado adecuadamente, yo hubiera sido otra persona. Dice el Azar ben Durdaya, pidan por mí, porque tal vez ustedes son los culpables. Y así nos pasa. Realmente hay muchas cosas que pueden y pudieron haber sido provocadas por la casa. Pudieron haber sido provocadas por una mala palabra del papá. Y quiero destacar, sí es verdad. Sí es verdad que muchas veces nosotros como padres somos responsables del resultado de nuestros hijos. Pero viene la Gemara y nos enseña que aunque tal vez los papás son responsables del resultado de los hijos, sin embargo, el hijo tiene que entender hasta cuándo va a seguir el hijo con ese pretexto. Por los papás, el hijo va a seguir con una mala conducta. El hijo no debe de entender que al final de todo, él tiene que sacar adelante su vida. Si un papá no le enseñó a trabajar al hijo, entonces ese va a ser un pretexto para que el hijo sea un holgazán y no trabaje toda la vida y no traiga la parnasá a su casa. Ya deja esos pretextos. ¿Hasta cuándo vas a seguir echándole la culpa a los demás? Entiende que la responsabilidad al final es tuya. Y es verdad que hay cosas que te provocaron tal vez una desviación, pero recapacita y entiende, si tú no te pones las pilas, nadie te las va a sacar. Y eso es lo que le dijeron sus papás, Harim Ukbaot. Le dijeron, hasta que vamos a pedir por ti, vamos a pedir por nosotros. Quiere decir, sí, tal vez somos un poco responsables a tu resultado, pero sin embargo, el final de todo, tú eres aquel que tienes que salir y cada uno tiene que cargar con su paquete. Hace unas semanas atrás platicamos en el Bet Knesset que una vez un joven estaba muy hostigado por su papá que se pare todos los días a rezar. Todos los días, párate a rezar, párate a rezar. El hijo ya estaba ya papá, déjame en paz. Llegó un momento cuando él creció que él fue a la yeshiva. Saben ustedes que en Eretz Israel, así como en Estados Unidos también, en las yeshivot hay dormitorios y los hijos se van a la yeshiva, se van a la institución, ahí estudian, ahí comen, ahí duermen. Entonces, en un cierto punto ya se liberan de la casa. Este hombre pensó que ya, Baruch Hashem, ya me salí de mi casa. Ya, Baruch Hashem, no voy a tener a mi padre que me va a estar hostigando. Ya me voy a poder parar a la hora que yo quiera. Sintió una libertad, se salió de la jaula. Ya se sintió a gusto. Y realmente así fue. Estudiaba bien, le echaba ganas al estudio, pero sin embargo, a la tefilá, al rezo, no se paraba. Se dio cuenta el supervisor espiritual que este jovencito no se para al rezo. Se acercó con él después de un tiempo y le dijo, oye, de una manera fina, le dijo, ¿me puedes decir cuál es tu lugar aquí en la yeshiva? ¿A dónde rezas? El joven se dio cuenta de que él, el jajam, ya estaba enterado que no viene a su rezo. Y al final le dijo el joven, tiene razón jajam, la verdad, no me paro al rezo. Le dice, ¿te puedo ayudar en algo? Lo primero que dijo fue, es que mi papá tanto me hostigó, tanto me presionó, que ya, yo no tengo el gusto de pararme. Le dijo el jajam, te entiendo, la verdad tienes razón. Pero le dijo estas palabras tan maravillosas, ¿hasta cuánto o hasta cuándo vas a seguir con ese pretexto? Ese pretexto de tus papás, ¿hasta cuándo lo vas a llevar a cabo? Cuando tengas 30 años vas a seguir con ese pretexto. Cuando tengas 40 años vas a seguir con ese pretexto. No vas a madurar y entender
que tienes una obligación y un gusto de parar y de desahogarte y de sentirte dependiente de Dios y de platicar con Dios. Dios va a tener la culpa por tus papás o tú mismo no vas a entender de que dependes de ese creador y al final desahógate con él. Vas a decir el papá, el papá, el papá. Ya deja esas contestaciones. Madura. Y así como no vas a darle el pretexto a la gente y decir, no trabajas porque mi papá no me enseñó. O soy un mal educado porque mi papá no me educó. Deja esas contestaciones y comienza a madurar. El Azar ben Durdaya le quiso echar la culpa a los papás y los papás le contestan y le dicen, hasta que pedimos por ti, vamos a pedir por nosotros. Asume responsabilidad. Después, el Azar ben Durdaya se dirigió, como dice la Gemara, al cielo y a la tierra. Escuchen qué interesante, qué representa el cielo y la tierra. Vamos a hablar del cielo. El cielo representa a nuestros sabios, a los jajamim. Los jajamim, una de las misiones principales es elevarnos a nosotros. Y los jajamim representan el cielo porque realmente son aquellos que nos elevan, que la mirada siempre esté hacia arriba, que la mirada esté a sentir la presencia de Dios. Entonces vino el Azar ben Durdaya y dijo, tal vez los jajamim que pidan por mí, oye, perdóname, ¿y por qué los jajamim van a pedir por ti? La respuesta es el mismo concepto. Hay veces pasa que una persona llega a decir, ¿sabes por qué estoy como estoy? Porque vi la conducta de un jajam y no me gustó. Me contestó feo, me trató mal, lo vi como hizo un negocio y no estuvo bien. Entonces, si él hace eso, a mí no me gusta. ¿Cuántas veces no nos pasa que por la culpa de dirigentes espirituales, que hay cosas que a ti no te parecieron, o realmente puede ser que actuaron o obraron mal, eso provoca tu desviación y eso provoca que te alejes? Vino el Azar ben Durdaya y dijo, voy a echarle la culpa tal vez a los jajamim, que ellos tal vez, como no me trataron bien, o como al estilo anteriormente que utilizaban la famosa regla, que pegaban, o aquellos tal vez que no explicaban adecuadamente, entonces por eso me separé de la Torá y llegué a estos caminos. Viene Shamayim Va'aretz y le dicen, hijo mío, puede ser que alguna palabra no te gustó, pero venimos con la misma idea. Madura, comprende, crece, entiende de que no puedes dirigir tu vida por errores de otros. Entiende que hay una realidad y no porque él tuvo la culpa, tú vas a seguir en un camino negativo. No porque él provocó un mal sentimiento en tu corazón, entonces por eso ya te vas a tirar por la ventana. Ya vas a eliminar tu vida. Hasbe shalom. No debes de hacer una cosa así. Entonces volvemos otra vez al mismo punto. Ya no le eches la culpa a los demás. Recapacita y empieza a tomar responsabilidades. Igual la Gemara dice que se dirigió a lo que es el sol y la luna. ¿Qué significa el sol y la luna? Todas las cosas que provocan. ¿Qué es el sol y la luna? El sol es el que da la luz, el que da una influencia a todo lo que hay en el mundo, en tantas cosas, en la luz, en los colores, en el crecimiento. Esto representa que tal vez cosas que estuvieron a mi alrededor, malas amistades, la presión social, los anuncios, la televisión, el internet, mira todo esto que me provocó. Ellos tienen la culpa. Viene otra vez y le dicen, sí, puede ser que ellos tienen la culpa. Quiere decir, puede ser de que ellos pusieron un grano muy negativo en tu corazón. Pero sin embargo, por eso vas a seguir obrando mal. Por eso vas a seguir haciendo las cosas mal. Deja de echarle la culpa a los demás y comprende que si eso es algo negativo,
tú no lo deberías de haber adoptado, no deberías de haberlo tomado. Debes de tomar una reflexión y tomar un buen camino. O sea, porque ahorita la popularidad es tomar, y tomar vino, y tomar tequila, y tomar whisky, y tomar... Por eso tú también lo vas a hacer. Por eso vas a arruinar tu vida, por eso vas a arruinar tu fiesta, porque todo mundo lo hace, porque todo mundo lo dice. Hay un dicho que nosotros decimos, ¿por qué hiciste esto? Pues, ¿cómo? El Jajam Kulam. ¿Quién es el Jajam Kulam? El Jajam todos. ¿Quién es el Jajam todos? Todos lo hacen, todos lo hizo, todos lo pusieron, todos van a ese lugar, porque todos lo hacen, tú también lo vas a hacer. Comprende, entiende, deja de echarle la culpa a los demás. Empieza a asumir una responsabilidad. Y hay un último punto que es maravilloso. Hablamos la culpa que pueden tener los padres. Hablamos la culpa que pueden tener los jajamim, los dirigentes espirituales. Hablamos la culpa que pueden llegar a tener realmente la sociedad, el medio ambiente en el que vives, los amigos, las malas amistades. Pero hay una culpa que tal vez mucha gente la siente en su corazón, que fue la última que dijo, se dirigió a los planetas. ¿Qué significa los planetas? Sabemos que existe el concepto que se llama Mazalot. Mazalot es como le llamamos acá los signos zodiacos. Quiere decir la suerte. Existe que una persona nace con una naturaleza. Eso no hay duda. Por ejemplo, hay gente que nace más nerviosa, con nervios. Hay gente que nace con temperamento elevado. Hay gente que nace con sentimientos más de soberbia. Cada uno sí tiene una tendencia natural, es verdad. Pero aquí viene el secreto. El Azar Ben Durdai dijo, Kohabim o Mazalot, planetas, quiere decir, yo nací con un molde, con una personalidad. En otras palabras, así soy. Pidan por mí, porque no soy yo, así soy. Esa es mi personalidad. No hay manera cómo cambiar. En otras palabras, hay veces la persona puede llegar a decir, si así Dios me creó, esa es mi tendencia, no puedo tener culpabilidad. Así soy. Y viene otra vez la Gemara, el Talmud, y nos enseña, no le eches la culpa a tu naturaleza, porque todos podemos corregir, todos podemos elevarnos. Sí, unos tienen una tendencia acá, otros tienen una tendencia a otro lugar, pero sin embargo, cada uno en la prueba que tiene, todos pueden corregir. Todos pueden controlar su temperamento, todos pueden trabajar sobre la soberbia, todos pueden trabajar si uno tiene perecedad, tiene flojera, le cuesta trabajo hacer las cosas. Sí, a ti te cuesta más, a él le cuesta menos, pero todos podemos trabajar. No existe así soy, me tienes que aguantar como soy. En otras palabras, volvemos al mismo punto, al mismo detalle. Echarle la culpa a otros, o a los padres, o a los jajamim, a los dirigentes espirituales, maestros, echarle la culpa al medio social, a las escuelas, al tipo de país en el que vivimos, al medio ambiente en el que estamos, al tipo y el sistema de medios de comunicación que hay, a la manera de ser. Viene la Gemara y nos enseña que el Azar Ben Durdai al final entendió que no hay pretextos, ni papás, ni medio social, ni jajamim. ¿Qué les digo? Entendió el Azar Ben Durdai una frase muy importante. Llegó a esta conclusión. En Adabar Talui Ela Bi. No depende las cosas sino nada más de mí. Esta es la palabra correcta. Aní. Aní, ¿qué significa aní? Yo. ¿Quién es el culpable de todo esto? Yo. Aní. Cuando la persona comprende que eso es exactamente el secreto y el eje central de todo, vas a empezar a corregir. Vas a empezar a superar. La superación de la persona es mientras reconozcas que yo soy el responsable de todo.
En adabar talui el abi. El Azar ben Durdaya entendió, yo soy el responsable. Le costó trabajo. Empezó a analizar toda su vida quiénes fueron responsables de todo. Y al final entendió que sí es verdad que pudieron haber muchos responsables, pero al final de todo, el responsable de tu vida eres tú. Y si tú vas a comprender que tú eres el que debes de sacar adelante todo, vas a poder superar, vas a poder corregir. En ese momento, el Azar ben Durdaya ahora sí empezó a hacer su teshuva. Su teshuva. Realmente, esta historia termina un poco triste, porque empezó a llorar, a estar tan angustiado, a sufrir en su corazón por todo lo que hizo, y sintió en su corazón la responsabilidad tan grande sobre él, que desgraciadamente falleció. Falleció. Pero sin embargo, cuenta la Gemara algo muy bonito. Salió una voz del cielo y dijo estas palabras: Rabbi Elazar ben Durdaya, mezuman lehayeha olam haba. Rabbi Elazar, el hijo de Durdaya, está bienvenido al mundo venidero. Ah, caray, hay una palabra que no me cuadra. Rabbi Elazar ben Durdaya. Ya le llamaron Rabbi, le llamaron Jajam. Estamos hablando de un hombre que estaba en los niveles más bajos que hay. Estamos hablando de un hombre que estaba totalmente desviado. Y ahora de repente le llaman ¿qué? Rabí. La respuesta es, cuando una persona recapacita de todo corazón, cuando una persona comprende que él es el responsable y que él asume todos los errores, y al final eso le debe de provocar su corrección, es tan querido en los ojos de Boreolam, el cambio por dentro de él, en su corazón, es tan grande que por eso se le llamó a él Rabí. Esa es la fuerza de la Teshuvah. Hay una frase más en la Gemara, que ahorita no es el tema que queremos destacar el día de hoy, pero uno de los grandes Jajamim, Rabbi Yehuda Hanasí, se conmovió mucho cómo una persona en minutos puede adquirir su Olam Haba. Con esto queremos explicar esta hermosa frase que comenzamos al principio. Ani le dodí. ¿Qué es Ani le dodí? Yo para mi querido es Dios. Yo quiere decir, cuando yo asumo la responsabilidad, cuando yo comprendo que soy el responsable de todo, entonces Dodili, Dios se acerca hacia mí. Cuando Dios ve que yo agacho la cabeza, reconozco mi error y digo, Aní, fui yo el responsable de eso, Dios dice, ya tenemos ganado casi más de la mitad del camino, porque tú reconoces cuál fue tu problema. Entendiste la raíz de todo quién fue. Entonces sale que esa frase, Aní le dodí, viene a enseñarnos, asume la responsabilidad. Y en el momento que te acercas, entonces, dodili. Es una época en la cual realmente debemos de reflexionar y de comprender cuánto hemos fallado al Creador. Sentir un poquito en el corazón en qué estamos mal. Hemos comentado en muchas ocasiones que una persona debe de sentir hasta cuánto realmente estoy alejado del camino de Dios, hasta cuánto estoy en el objetivo que Dios está esperando de mí. Recapacitar. Una persona debe de tratar de sentir en el corazón a qué me voy a dedicar este mes, y realmente cuando lleguemos a Rosh Hashanah, cuando ya tenga la visión clara y el objetivo claro, entonces vamos a empezar a avanzar. Quiero redondear la idea con una Gemara, una de las dos historias impresionantes que hubieron con dos grandes personajes, que nos viene a enseñar
realmente el mismo concepto, el mismo tema, la misma idea. Vean qué cosa tan interesante. El primer rey del Am Israel fue Shaul Amelech. Shaul, el rey, fue el primer rey del Am Israel. El segundo se llamó David Amelech. Siguiente a Shaul, siguió David Amelech. Dos reyes. Shaul Amelech, el que conoce un poco la historia, Shaul perdió su trono. Dios se lo quitó. David Amelech, Dios lo siguió y toda la descendencia de David Amelech son los que fueron futuros descendientes de lo que es el reinado. Nuestros jajamim dicen estas palabras: Shaul pecó una vez y no fue perdonado. David Amelech pecó dos y al final fue perdonado. Como que nos quiere dar a entender. David Amelech pecó más y con todo y eso fue perdonado. Shaul Amelech pecó una sola vez y no fue perdonado. ¿Cuál es el motivo? Que Shaul Amelech con una le costó. Y David Amelech con todo y que pecó dos, con todo y eso, David Amelech fue perdonado. Vean la historia cómo fue y aquí vamos a llegar al secreto. Vamos a comenzar con David Amelech. David Amelech tuvo un pecado que no quiero ahorita alargar y destacar porque es algo un poco difícil de poder explicarlo y más en este foro, pero sin embargo David Amelech deseó a una mujer llamada Batsheba. Este David Amelech al final se casó con ella, pero ¿cuál es el problema? Que esta Batsheba estaba casada. ¿Cómo David Amelech se va a casar con una mujer que está casada? Al final, la historia sucede que David Amelech manda a su marido, Uriah Ahití, lo manda a la guerra, él fallece y él se casa con Batsheba. Esta mujer, para David Amelech, se consideró un pecado. ¿Cómo? ¿Cómo David Amelech fue capaz de hacer una situación, de mandar a un marido y realmente casarse con esta mujer cuando estaba ella casada y mandar a su marido para que pueda él liberarla y poder casarse con ella? Así fue la historia. No quiero ahorita destacar los detalles, es un tema interesante. Sin embargo, aquí viene el mensaje. Dios quiere reprochar a David Amelech. ¿Cómo le hace? ¿Cómo Boreolam puede reprochar a David y decirle, estuviste mal? Hay algo muy interesante. Dios mandó a un profeta llamado Natán Anabí. Este Natán Anabí llegó con David Amelech y no llegó directamente con él, porque normalmente, como explicamos, cuando a una persona le reclaman directo, es difícil que en el momento reconozca. Y normalmente trata de defenderse. ¿Qué hizo Natán Anabí? Le figuró una historia que pasó. ¿Qué crees, David Amelech? Necesito que por favor dictamines un juicio. Dijo David Amelech, ¿qué? ¿De qué se trata? Fíjate, hay un hombre pobre que lo único que tiene es un borreguito. Pobrecito, pobre hombre. El único borrego que tiene nada más. Con eso él se mantiene de su leche, trasquila un poco su lana, la vende, es lo que tiene nada más. Y dice David Amelech, bueno, Baruch Hashem que tiene algo, ¿por qué pobrecito? No, ¿qué crees? Un rico de la ciudad que tiene rebaño, tiene ganado, quiso hacer una fiesta para todos sus amigos, quiso hacer una fiesta para toda su gente. ¿Qué crees que hizo? Le dijo a uno de sus súbditos, ve, róbale el borreguito a este pobre, róbaselo. Hazle shehitá, dególlalo, guisa, haz un guisado de este borrego y vamos a hacer una fiesta para todos los amigos. Dijo David Amelech, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién fue capaz de hacer una cosa así? El Señor tiene todo el rebaño, tiene todo el ganado y le roba lo único que tiene este pobre nada más. ¿Cómo fue capaz de hacerlo? Le dijo Natán a David, sí, dime, ¿qué veredicto tiene este hombre? David Amelech se para y dice, Hayav mita,
tiene la pena máxima. Entre paréntesis, no es de que una persona que roba tiene la pena máxima, pero cuando una persona le roba a un pobre, lo único que tiene, lo deja sin nada. David Amelech dijo, es un acto de crueldad inigualable, inexplicable. David Amelech se para y dice, dime quién es, para que yo pueda llevar a cabo el veredicto. En ese momento, Natán Anabí le dijo, fuiste tú. David Amelech entendió. ¿Qué le quiso decir David Amelech? Dios a David Amelech. Tienes a muchas mujeres, tienes mucho que puedes escoger y justo viste una mujer casada. En ese momento David Amelech, cuando entendió el mensaje, ¿qué fue lo primero que dijo David Amelech? Hatati. Pequé. Me equivoqué. David Amelech no le echó la culpa a nadie. David Amelech no buscó una excusa, no buscó un pretexto. David Amelech entendió cuál fue su pecado. ¿Qué dijo David Amelech? Hatati. Pequé. ¿Reconociste tu pecado? Aunque el pecado tal vez fue muy grave, con todo y eso, David Amelech dijo, lo perdono. Vean nada más lo que Dios espera del Yehudí. Eso fue la historia con David Amelech. ¿Cuál fue la historia con Shaul? Ahora sí vamos al punto de Shaul Amelech. Llega Shaul Amelech y Dios lo corona como rey. Manda a Shemuel Anabí y le dice, Shaul, tengo una misión muy especial para ti. Tienes que ir a guerrear en contra de todos los amalequitas. Como ustedes saben, uno de los pueblos que ha sido en contra del Am Israel es el Amalek. Ese Amalek que ha buscado en todas las generaciones destruir al Am Israel. Dijo Dios a Shaul, en tus manos está destruir ese pueblo. No dejes vivo a ninguno. Tienes que eliminar a todos. Pero Dios le pidió, elimina todo lo que es Amalek, incluyendo animales, ganado, rebaño. Es un tema interesante también. Al final, ¿qué hizo Shaul Amelech? Aparentemente cumplió la orden de Dios. Pero sin embargo, Shaul Amelech decidió dejar unos cuantos ganados y rebaños para manifestar y para demostrar, mira nada más, trajimos lo más selecto de Amalek y lo vamos a sacrificar en honor a Dios. Así hizo Shaul Amelech. No cumplió la orden de Dios tal cual como se la dijo. Shaul se sintió, cumplí la orden de Dios. Shemuel Anabí, por el otro lado, Dios llega con él y le dice, ¿sabes qué, Shemuel? Ya me arrepentí que coroné a Shaul Amelech. No cumplió mi palabra, porque dejó a ese rebaño cuando yo dije, elimina todo. Shemuel Anabí llega con Shaul, se presenta delante de él. Shaul Amelech siente la gloria y dice estas palabras, Baruch Akimoti et Devar Hashem. Bendito, cumplí la orden de Dios. Shemuel Anabí le dice, oye, perdón, y todo esa voz que escucho del rebaño y del ganado, ¿qué significa? Le contesta Shaul Amelech a Shemuel, lo traje de Amalek. El pueblo me dijo, vamos a sacrificar esto para Dios. Y Shemuel Anabí le dice a Shaul Amelech, pero no te pedí y no Dios te dijo, destruye y elimina todo. Aquí está el secreto. Shaul Amelech, en vez de decir Hatati, en vez de decir me equivoqué, pequé, Shaul se justifica. Shaul empieza a decir, ¿pero qué tiene de malo? Al revés, siento que es algo positivo. Y aparte sentí un poco la presión del pueblo. El pueblo me pidió que lo haga. Le dijo Shemuel Anabí, ¿y tú no eres el rey? ¿No eres aquel que tienes la última palabra? ¿No eres aquel que debes de comprender que aquel que profana tu palabra tiene la pena máxima?
¿Cómo te dejaste llevar por el pueblo? Y Shaul Amelech seguía justificando sus palabras, justificando su actitud, a tal grado que le dijo Shemuel, te equivocaste. Y Shaul, ¿qué le dijo a Shemuel? No me equivoqué, escuché la voz de Dios. Al final, Shemuel Anabí habló duro con Shaul y de repente cuando Shaul ya entendió que las cosas no eran como él pensó, al final Shaul Amelech dijo, Hatati. ¿Pero cuándo fue? Hasta el mero final. Por eso Shaul Amelech cayó. Le quitaron su reinado. ¿Cuál es el motivo? Porque Shaul Amelech no reconoció. La idea principal, ¿cuál es? Reconocer. Saber. De esta historia quiero expresar algo muy importante. ¿Cuánto una persona trata de sentirse bien? Esa es la naturaleza de todos, sentirnos bien. No sentir que estamos en un camino inadecuado. Shaul Amelech quiso sentir que estaba bien, pero al final no estaba bien. Nosotros en este mes, si analizamos y vemos un poco el Seliahot, vemos un poquito el trabajo de lo que representa este mes, a lo que vamos a llegar, nos vamos a dar cuenta que hay un eje central en todo este mes. Reconocer que pecamos, reconocer que no estuvimos en el camino adecuado y saber que debemos de superar. Vamos a empezar a recapacitar cómo estoy con mi esposa, cómo estoy con mi pareja, cómo estoy con mis hijos, cómo estoy con mis amigos, cómo estoy en el Beit Knesset, cómo estoy en el trabajo. Empezar a recapacitar y a ver realmente cómo va mi conducta en todos los aspectos. Soy un buen marido, soy un buen padre, atiendo lo que debo de hacer, atiendo los negocios como debe de ser, soy una persona que trabaja honradamente, pero algo más importante que todo, ¿saben qué es? Estoy bien con Dios. Normalmente así queremos sentir, que estamos bien con Dios, pero debemos de sentir en el corazón y abrir los libros hasta cuánto realmente estamos bien con nuestro Creador. El que conoce bien el confieso está compuesto de 22 palabras que vienen siendo representando las 22 letras de la Torá. Y empezamos con Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu. ¿Cuál es la primer palabra que decimos en el vidú y en el confieso? Ashamnu. ¿Qué es Ashamnu? Somos culpables. La idea principal es reconocer. Dios lo que quiere principalmente no es de que obviamente te deprimas, no es de que Haz Shalom te desmoralices. Dios quiere que reconozcas y cuando reconoces te superas. Siempre la persona que reconoce su error supera. Si siempre va a salir con pretextos, nunca va a salir adelante. Esa es la idea principal. Hay un dicho que una vez escuché hace unos años: no quiero pretextos, quiero soluciones. Cuando una persona da pretextos, no da resultados. La idea es que la persona comprenda Ani. Y esa es la idea de la frase de Elul, Ani le dodí. Cuando tú vas a comprender que tú eres el responsable, entonces dodí li. Entonces tu querido se va a acercar hacia ti. Dios se acerca, Dios está junto a aquella persona que reconoce y sabe cuál es su error. Y por eso dice la Mishnah, Im en ani li, si yo no me voy a preocupar por mí, Mili, ¿quién se va a preocupar por ti? Si tú no vas a reconocer al final tu error, si no vas a comprender que tú eres el responsable, si le vas a echar la culpa a la naturaleza, vas a echar la culpa a otras cosas, como explicamos anteriormente, nunca vas a salir adelante. Aquella persona, por ejemplo, que dices, ¿por qué no te paras al rezo? Ay, es muy difícil. Ay, es muy complicado. Híjole, la verdad, yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo pararme. Es verdad. Pero imagínense ustedes, si tiene un viaje a las 7 de la mañana y llega tarde, ¿qué va a llegar? Le va a decir a la aerolínea, ¿qué le va a decir?
Ay, disculpe, hombre, es que me cuesta mucho trabajo, yo no me puedo parar. Pásemela, hombre. Señor, aquí el que no llega temprano, se fue el vuelo. No le puedes echar la culpa a los demás, ni a tu personalidad tampoco. Comprende que tú eres el responsable y pretextos no van a haber en momentos que realmente se necesita para poder superar. Ojalá que Bezrat Hashem, Boreolam, nos ayude a comprender que no debemos de asociar a nadie en nuestras responsabilidades, saber que soy Aní, que soy yo el responsable de eso. Y si lo vamos a lograr, Bezrat Hashem Yitbaraj, Akadosh Baruj Hu nos va a mandar a todos un Agmar que tibabe Hatimah Tová. Y de veras esperamos que Bezrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu mande todas las verajot y todas las cosas buenas a todo el Am Israel, a cada uno de ustedes de manera particular, y que Bezrat Hashem tengan siempre mucha satisfacción con todo lo que hagan, siempre apegados con nuestro Creador, y ojalá pronto con el Mashiach Tzidkenu, que así sea. Bimerabi ameno, amén, amén.